En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en, que menciona el Evangelio de Juan, y allí en el capítulo 8, y a partir del versículo 31 hasta el 59, el Señor les hace tres acusaciones, tres acusaciones a los judíos. Primeramente, la primera acusación es que ellos se encuentran en, ah, en pecado, se encuentran encarcelados, se encuentran agobiados, atribulados por Satanás, pero ellos no lo entienden así. Ellos dicen que son libres de todo eso. La segunda acusación es que ellos no son hijos de Abraham. Esto es la defensa que ellos tenían. Nosotros somos hijos de Abraham. Y él va a terminar diciéndoles, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y la última parte es que del versículo 51 al 59, cuando les acusa de que no se gozan como Abraham se gozó del día de el Mesías, del Cristo. Vamos a considerar solamente la primera acusación, ¿verdad? Y nuestra lección en esta mañana pues es libertad en Cristo, libertad en Cristo. Y el versículo 31 de Juan 8 nos dice allí el Señor les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la exhortación que hay aquí en ese sí condicional que el Señor Jesucristo les dice a los judíos? Es, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Sabemos que la palabra discípulo significa una persona que sigue a un maestro, una persona que sigue sus enseñanzas, sus escritos, sus ejemplos. Si no está el maestro presente, sigue sus enseñanzas que ya están listas para todos. Si usted, en la historia allá por el siglo XIX, ¿verdad? Dos hombres, uno inglés y otro alemán, los dos de ascendencia judía, crearon esa doctrina del socialismo o comunismo, ¿verdad? Pero uno de ellos fue Carlos Marx y otro es Federico Engels, ¿verdad? Pero más famoso probablemente Carlos Marx. Él hizo un manifiesto, ¿verdad? Y él murió, pero toda esa enseñanza, esa semilla, todo eso que él había dicho allá por 1800, a finales del 1800, ¿verdad? Pues se quedó y algunos países tomaron esas doctrinas. Esos eran discípulos de él. Ya no lo veían a él, ¿verdad? Bueno, en este caso, el Señor Jesucristo le está diciendo a los judíos que habían creído en él, en su ministerio, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis. Es condicional. ¿Qué nos dice eso hoy a nosotros? Nos dice muchas cosas. Hoy el mundo religioso dice que son salvos
que siguen la doctrina de Cristo, que permanecen en Él, ¿verdad? Pero aquí está esta cláusula del Señor: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Hoy encontramos miles y miles de grupos religiosos que están como estos judíos que están enfrente de Jesús y le dicen: nosotros no somos esclavos de nadie. Cuando ellos habían sido esclavos de los caldeos de Egipto, habían sido esclavos de los asirios, de los sirios, habían sido esclavos de los romanos, o estaban siendo esclavos, o cuando menos dominados por los romanos. Así es que, ¿por qué se quejaban? Entonces, hoy muchos dicen: nosotros seguimos a Cristo, creemos en Él, pero no siguen sus enseñanzas. Entonces, si no las siguen, no son sus discípulos. Hemos hablado mucho y repetido, ¿verdad?, acerca de la organización de la iglesia, la adoración de la iglesia, las doctrinas, el bautismo, las ofrendas, etcétera. No siguen como está en las Escrituras. Y el Señor está diciendo eso. Entonces, para todos aquellos religiosos que, como estos judíos que están ahí enfrente de Jesús, mediten en la palabra de Dios. Sean como los de Berea. Todos nosotros debemos de ser como los de Berea. Dice la Escritura ahí en Hechos 17, versículo 11, ¿verdad? Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaron, ¿verdad?, investigaron las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenemos que mirar, tenemos que investigar cómo es la doctrina, cómo es la adoración, cómo es el culto que se hace a Dios. ¿Lo estamos siguiendo como mencionan las Escrituras? ¿Verdad? Allí en Hechos 2, en Hechos 2, 41, ¿verdad?, dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la participación del pan y en las oraciones. Entonces, la única libertad que tenemos, ¿verdad?, la tenemos en Cristo. Y esto es lo que el Señor les va a decir aquí a partir del versículo 31 al versículo 36. No están esclavos, desean ellos, no estamos esclavos. Y el Señor les dice: son esclavos. Y para tener libertad en Cristo, deben de conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué nos hace libres? La verdad. Esos judíos que se enfrentan a Jesús o que están ahí enfrente de Jesús, no entendían la verdad. No entendían esa verdad, ¿verdad?, esa verdad que el Señor les muestra a través de sus enseñanzas, ¿verdad? ¿Sí? Y la verdad les libra de el pecado. La verdad les libra de las consecuencias que trae el pecado. Y también les libra de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, necesitan ser librados de su pecado, de su condenación. Necesitan ser librados de su práctica. ¿Recuerdan ustedes que lo que dice allá en la carta que Pablo escribe a los romanos? ¿Sí? Acerca de esto, allá en el versículo 16, el capítulo 6, versículo 17 y 18, ¿verdad?,
Gracias a Dios que aunque erais siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. Y siendo libertados, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, el judío necesitaba ser librado del pecado. Necesitaba ser librado. Si son librados del pecado, también se libran de la condenación que trae el pecado. Pero también se libran de practicar el pecado. Y en eso, en librarse de practicar el pecado, es el peligro, es la lucha constante de cada día. Es como en la clase que nos oíamos hoy por la mañana con el hermano Walliver. Debemos de ser perseverantes en la palabra para permanecer firmes, constantes, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, dice el Señor, ahí en el versículo 32. Y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad es el Evangelio. Es el Evangelio. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 22. Dice la Escritura, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, ¿verdad? Entrañablemente, de corazón puro. Así debemos de ser. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne, dice el apóstol Pedro, es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así se nos anunció el Evangelio, ¿verdad? Se nos anunció el Evangelio, la semilla del Evangelio, la simiente del Evangelio, y se enterró en nuestro corazón espiritual, que es la mente, ¿verdad? Y empezó a dar su fruto. Y un día decidimos pedir perdón al Señor, arrepentirnos de nuestra vida, confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, bautizarnos. Y el Señor nos añadió a su iglesia, que es su cuerpo. Y aquí estamos. Y en esta primera carta, ¿verdad? Pero en el versículo 17, y lo consideramos, creo que la semana pasada, sí, ¿verdad? Cuando dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga el pecado de cada uno, ¿verdad? O según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, todo el tiempo de nuestra vida. Hemos sido añadidos al cuerpo del Señor, permanezcamos firmes. Persistamos, como era la lección de nuestro hermano Wally, ¿verdad? Que está todavía no terminada, pero una parte ya la hemos oído. Hemos aprendido algunas cosas, apuntamos algunas enseñanzas y las tenemos, ¿verdad? con nosotros, ¿verdad? Entonces, Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, que ya leímos, ¿verdad? Nos dice eso, ¿verdad? Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados.
y obedecimos, fuimos bautizados. Es decir, todos los que hemos sido bautizados, dice Romanos capítulo 6, pero también en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, tenemos libertad en Cristo. Y ya el primer punto fue este. ¿Cuál fue esa libertad? Fuimos libertados del pecado. Fuimos libertados de la condenación. Fuimos libertados de la práctica del pecado. Porque el pecado es engañoso. ¿Verdad? Es engañoso. Se presenta muy agradable a los ojos, ¿verdad? Atrae la atención de nosotros y caemos. Recuerden ustedes en el jardín del Edén, Adán y Eva, ¿verdad? Aquella, no dice la escritura, pero Adán no cedió a la búsqueda de Satanás por medio de aquella serpiente, pero la serpiente era astuta y se acerca a la mujer y le dice, ¿verdad? Tienen un diálogo allí y luego la mujer dice, de todos los árboles del huerto podemos comer menos del fruto del árbol que está en el centro del huerto, el fruto del bien y del mal. Y la serpiente le dice, no van a morir. Y dice, y está el fruto allí y dice, era agradable, era de buen aspecto, era bueno para comer y era sabroso, ¿verdad? Y entonces la mujer comió. Así se presenta el pecado con nosotros, de muchas maneras. Así que fuimos libertados de la práctica del pecado. Pero caemos en pecado. No vivimos en pecado, caemos en pecado. ¿Por qué? Porque somos débiles, ¿verdad? Dice la escritura que el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. El segundo punto que vamos a mirar es que tenemos libertad en Cristo por su muerte. Tenemos libertad en Cristo por su muerte. El primer punto, recuerden, nos ha libertad, Cristo, tenemos libertad en Cristo y ya fuimos libertados del pecado, fuimos libertados de la condenación del pecado, fuimos libertados de la práctica del pecado. Pero el segundo punto, ¿verdad?, es tenemos libertad en Cristo por su muerte. Cuando aceptamos con fe y obediencia el Evangelio, recuerden el Evangelio, el apóstol Pablo lo resume en su primera carta, a los Corintios, en el capítulo 15 y versículos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Cuando dice, además, hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y luego el versículo 3 nos dice, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él fue muerto en aquella cruz del Calvario. Isaías capítulo 53, ¿verdad?, nos habla, o el profeta habla de Cristo, ¿verdad?, y lo presenta como un cordero, ¿verdad? Pero dice en el versículo 4
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Él estaba allí en aquella cruz y sufriendo y clamando a Dios y diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios no lo oye. Y Dios no lo oye porque Él en ese momento está cargando en su cuerpo el pecado de la humanidad, de toda la humanidad. Y por eso Dios no le oye. Y se aparta de Él y vino la oscuridad por 3 horas y Jesús muere allí. Y Él es sepultado. Él es sepultado y al tercer día resucitó. Y por esa resurrección nosotros tenemos vida. Entonces Él murió por nosotros, ¿verdad? Y al morir Él por nosotros, tenemos todas las bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. Tenemos todas las bendiciones espirituales. Y repetí esto 3 veces, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente cree que las bendiciones son materiales, físicas, económicas. Oímos a algún hermano: hermano, ¿cómo estás? Bendecido, hermano, bendecido, porque le está yendo bien en sus negocios, porque está sano, ¿verdad? Pero no menciona nada de las bendiciones espirituales. Cristo me dio vida. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 3, cuando dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a esa vida que viene de Dios, a esa vida interior del alma que viene de Dios, pertenecen todas las cosas espirituales. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, ¿verdad?, en el capítulo 1 y versículo 3, cuando él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ciertamente el Señor también nos bendice materialmente, y no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Las bendiciones físicas, materiales, económicas, Dios lo da a todo el mundo. Dice allí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, y me parece que el versículo, no recuerdo si es el 27 o cuando dice: Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, y la lluvia caiga sobre justos e injustos, o al revés, ¿verdad? Es decir, sobre toda persona el sol sale. Sobre todas las personas también llueve.
y levantan cosechas porque la tierra, el agua, el sol, germinan las plantas y levantan grandes cosechas y son enriquecidos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, todas las bendiciones espirituales las tenemos los que somos discípulos de Él. ¿Quiénes son los discípulos de Él, de Cristo? Los que siguen su palabra, los que permanecemos en su palabra, los que somos llevados por su palabra. La palabra es el Espíritu Santo que nos guía en nuestra vida. El Señor Jesucristo dio esa grande promesa antes de subir al cielo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días Cristo está con nosotros. Así como Dios en el desierto guiaba a su pueblo a la tierra prometida, día y noche. En la noche una columna como de fuego y en el día una columna como de nube. Era la que guiaba al pueblo de Israel para la tierra prometida. Y así Cristo nos guía para la tierra celestial prometida, para la eternidad, para el cielo, para el lugar que Cristo fue a preparar para nosotros. Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, Él dice, ¿verdad? Y si me fuere y os viniere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Verdad? Entonces, Él fue a preparar un lugar para nosotros. Tenemos entonces esa libertad en Cristo por su muerte, por la muerte de Él. Todas las bendiciones, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo oró allá en el capítulo 17 del Evangelio de Juan y en el versículo 3, dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, necesitamos esa vida eterna. Y 1 Juan capítulo 5 y versículo 11 nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, para aquellos que creen, que siguen a Cristo, escudriñen las Escrituras. Escudriñen las Escrituras. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Estás permaneciendo en las palabras del Señor? Mundo religioso que probablemente vean, escuchen estas palabras, esta enseñanza, esta lección, este sermón. ¿Están siguiendo la voluntad de Cristo en cuanto a lo que Él demanda de cada uno de nosotros? ¿Sí? Recuerden ustedes a aquel tesorero de Candace que leía Isaías, lo que conocemos como el capítulo 53, y que no entendía a quién se refería. Y fue un evangelista y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre contesta, no sé si está hablando de él o de algún otro. Eso lo encontramos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, y versículo 26 en adelante. Y dice la Escritura que aquel evangelista, empezando con esta Escritura, es decir, de Isaías 53, que como oveja fue llevado al matadero, le anunció el Evangelio. Es decir, le anunció la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y nada más dice eso el libro de los Hechos, pero en esas palabras, en esas 7 palabras, le anunció el Evangelio de Jesucristo.
está comprendido enseñanzas del Señor, el bautismo, todas las enseñanzas. Simplemente el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Buenas nuevas, nuevas de salvación. Entonces, estás en la voluntad, estás en las palabras de Cristo. En cuanto a su iglesia, en cuanto a cómo es salvo la persona, cómo se salva la persona, cómo se adora a Dios, cómo está organizada la iglesia. Cada congregación es interdependiente de las demás, pero estamos sujetos a Cristo todas. Y solamente las congregaciones son dirigidas por los ancianos, obispos o pastores, que es la misma persona, es el mismo cargo, es el mismo oficio en la iglesia. Los diáconos, los predicadores, los maestros y los miembros, es todo lo que hay. Cada congregación es interdependiente. No estamos sujetos a ninguna otra congregación en distintas ciudades, no. Solamente aquí en Bueslaco, nosotros. Así que, si quieres tener libertad en Cristo, oye el Evangelio, cree el mensaje, arrepiéntete confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios y bautízate. El bautismo es en agua, en mucha agua. El bautismo es una sepultura. No es rocimiento, no es aspersión, no es aventarle agua. El bautismo es sepultura. Sumergir, introducir el cuerpo de la persona que se bautiza en agua. Así lo dice la Escritura. De lo que decíamos del eunuco, ¿verdad? Cuando dice, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees, le pregunta el evangelista, de todo corazón, bien puedes. Y mandó parar el carro y ambos, dice, descendieron al agua, se metieron al agua y le bautizó. Y luego dice, y subieron del agua, se salieron de un arroyo, de un laguito, no sé. Pero allí fue sumergido. ¿Sí? El bautismo es eso. No es una oración, no es decir tú recibo a Cristo en mi corazón y soy salvo. No, el Señor dice, vosotros seréis mis discípulos si permaneces en mi palabra. Verdaderamente seréis mis discípulos si permanecen en mi palabra. Y debemos de permanecer en su palabra. Así que en esta mañana, ¿verdad? La invitación, la predicación es la invitación, ¿verdad? Para aquellos que aún no tienen libertad en Cristo, pero pueden tenerla en esta hora, ¿verdad? Allá hay agua, allá en el auditorio hay agua, hay un bautisterio, así que ¿qué impide? Así que cantamos un himno.